La cumbre de jefes de Estado que se celebrará el 27 y 28 de junio en Bruselas ha convocado toda una serie de movilizaciones en todo el continente. Las calles de la ciudad de Valencia se llenaron este fin de semana con una multitudinaria manifestación que reivindicava una Europa más social y más justa. Les polítiques que han estat portant fins ara els països més poderosos d'Europa s'han mostrat clarament fracassats. Les retallades, els ajustaments han empobrit i han arruïnat a les economies i a les persones. Per tant, el govern espanyol té que comparèixer en l'àmbit europeu i cap als seus ciutadans dient que ja està bé. Sindicatos y entidades sociales reclamaban que en la salida de la crisis Europa no se convierta en un obstáculo, sino en una solución para los ciudadanos. Nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, las ONG, los movimientos sociales, pensamos que se debe construir una Europa más social, más democrática, más solidaria, pero sobre todo pensando primero en las personas, no en los sistemas financieros o en los sistemas empresariales que nos están abocando a una situación dramática. Las protestas en la calle van dirigidas contra los planteamientos de déficit público que ahogan a los países del sur y dividen Europa. Que tiene que ampliarse el plazo del pago de la deuda, es imposible pagarlo en el plazo que está establecido, eso es una barbaridad. Pagar no se va a poder pagar y va a ser imposible. Y además hay que incentivar políticas activas de empleo. Si no vamos por ese camino va a ser una auténtica ruina para el país, para Europa, y además esto no es lo que le hemos prometido a nuestros jóvenes y a nuestra gente, ¿no? Esta no es la Europa que hemos peleado, que hemos luchado durante un montón de años. Hay que cambiarlo y por eso estamos aquí, para cambiarlo. La manifestación por una Europa social tenía como fin presionar para que los gobiernos asistentes a la próxima cumbre del Consejo Europeo tomen las decisiones adecuadas y cambien las políticas de austeridad que están abocando a un empobrecimiento general de la sociedad.